¿Qué tal a todos? Continuando con el curso de estadística inferencial, en esta sesión estaremos abordando los problemas 8.45 y el problema 8.49 que corresponden al tema de intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. Ambos ejercicios los voy a resolver en Excel. Aún así, sería la misma aplicación, la misma explicación si lo resuelvo de forma manual por ahí. ¿Verdad? Que básicamente es construir esta expresión que nosotros estamos viendo en pantalla. Bueno, el problema es el siguiente, habla de los salarios iniciales y nos comentan que los graduados universitarios están obteniendo más de sus títulos al aumentar los salarios iniciales. Para comparar los salarios iniciales de graduados universitarios que se especializan en ingeniería química y ciencias computacionales, se seleccionaron muestras aleatorias de 50 graduados universitarios recientes en cada especialización y se obtuvieron la siguiente información. Bueno, entonces en esta tabla nos resumen toda la información que nosotros necesitamos. Tenemos la población, que es el objeto de estudio, la especialización, es decir, tengo una población de ingeniería química y por otro lado tengo una población que corresponde a las ciencias computacionales. Entonces los salarios, de acuerdo a la especialización, nos mencionan que ingeniería química tiene un salario promedio de 53.659. Creo que son dólares anuales. Y en el caso de ciencias computacionales, 51.042 dólares anuales. Con una desviación estándar, SD representa la desviación estándar, en este caso de la muestra, 2.225 y 2.375 respectivamente. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, esta es la información y nos piden responder. Encuentre una estimación puntual para la diferencia en salarios iniciales de estudiantes universitarios que se especializan en ingeniería química y ciencias computacionales. La pregunta es, ¿cuál es el margen de error en la estimación de usted? Y inciso B, con base en los resultados del inciso A, ¿piensa usted que hay una diferencia importante en salarios iniciales para ingenieros químicos y de ciencias computacionales? Explique. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos toda la información y sabemos que para poder generar ese intervalo de confianza, yo requiero de esta expresión que tenemos por aquí escrita, ¿no? Esta expresión es la que yo necesito. Y sabemos que esta expresión o fórmula, como le queramos llamar, me pide 1. La información de la estimación puntual, el valor de la diferencia de las medias poblacionales que yo estoy considerando. A qué nivel de confianza voy a trabajar, que por ende debo de correlacionar su nivel de significancia, es decir, contar u obtener el valor del estadístico Z. Y claro, también conocer su desviación típica u error estándar en este caso. Error estándar, desviación estándar de la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo multiplico el error de estimación por el estadístico Z alfa sobre 2, eso me da el valor del margen de error, ¿ok? Al nivel de confianza correspondiente. Entonces, es lo que nos está solicitando en el inciso A. En el inciso A me dice, determina este margen de error. Y en el inciso B me pide generar el intervalo de confianza y a partir de ese intervalo de confianza me dice que si hay una diferencia importante entre los salarios iniciales para ingenieros y de ciencias computacionales. En pocas palabras, o sea, ¿quién realmente tiene un mejor sueldo, no? Si lo quisiéramos interpretar de esa manera. Pues veremos si lo podemos responder al realizar el ejercicio. Ahora, bueno, aquí antes de resolver el problema hay que considerar algunos criterios. ¿Por qué? Porque al parecer se puede observar que probablemente tengamos toda la información. En principio, siempre me debo de hacer la pregunta, ¿no? ¿Esta expresión que yo tengo aquí, realmente la puedo utilizar o no la puedo utilizar? Recuerden que para usar esta expresión, una de las características es que me den la desviación estándar de la muestra, que sí me lo están dando en los datos, aquí está, pero además
que los tamaños de muestra superen el valor de 30. Y aquí nos están diciendo que se seleccionaron muestras aleatorias de 50 graduados universitarios en cada especialización. Por lo tanto, cumple el criterio. Cumple el criterio de que las muestras son que ambas poblaciones contienen muestras mayores o iguales que 30 y además puedo usar la desviación estándar muestral para inferir el valor de la desviación estándar de la población. Por lo tanto, sí puedo usar la expresión, que es una expresión que vimos ya en un video pasado. Bueno, ahora, una vez teniendo todo eso, bueno, falta algo, ¿no? En el inciso A, y ustedes pueden observar también durante todo este texto, observen que en ningún momento nos dicen a qué nivel de confianza trabajemos. De hecho, les dice por aquí, ¿cuál es el margen de error en la estimación de usted? Yo les había comentado en varias ocasiones que si el problema no me dice a qué intervalo de confianza o a qué nivel de confianza, perdón, a qué nivel de confianza yo trabaje, puedo asumir el estándar. Y el estándar es el 95%. Si el estándar es el 95%, a estas alturas ya sabemos que el estadístico Z alfa sobre 2 que voy a utilizar es el valor de 1.96. ¿Okay? Para hacer todos los respectivos cálculos. Y sabemos el por qué estamos usando ese valor de 1.96. Bueno, entonces aquí yo he generado, de hecho este Excel lo he denominado como calculadora estadística. Y aquí voy a poner toda la información. Vean qué poblaciones en esta columna establezco qué poblaciones son las que voy a manejar. En este caso sería ingeniería química, ¿no? Bueno, las poblaciones serían, vamos a cambiarle, sería la especialización. ¿Qué especialización? Ingeniería química. Y por el otro lado, ciencias computacionales. Okay, ahí adiciono esa información porque esto me dará pauta, ¿no? ¿Qué población son las que estoy manejando? Que la población se refiere, vamos a ponerlo acá, población, así, para estar un poco más sincronizados con el lenguaje que vayamos a usar por ahí. ¿Qué población son las que voy a manejar? Pues son especializaciones. ¿Qué tipo de especializaciones? Ingeniería química y ciencias computacionales, que son las dos poblaciones que yo voy a utilizar. Me pide el valor de la media muestral. Eso nosotros lo podemos saber acá en la tabla del problema. Me dice que para ingeniería química el valor de la media muestral es 53.659. Y para ciencias computacionales 51.042. El valor del estadístico Z alfa sobre 2, que lo tengo en esta celda, como en el problema no me dice a qué nivel de confianza yo trabaje, puedo asumir el 95%. O sea que el valor de Z alfa sobre 2 es 1.96. Okay, ahí lo tenemos. ¿Cuál es el tamaño de muestra? El problema nos los dice, que son 50 graduados para cada población. 50 para ingeniería química y 50 para ciencias computacionales. La desviación estándar, aquí ojo, aquí hay que tener cuidado, ojo. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes puedan hacer copiar esta plantilla, ¿verdad? No está mal, pero debo de tener cuidado a la hora de establecer la información. Observen. Aquí me están dando la desviación estándar. ¿Okay? Entonces sí voy a colocar esa desviación estándar aquí directamente, que serían 2.225. Y por otro lado, 2.375 de la población 2. ¿Por qué? Porque me están dando esa información. Quiere decir que a partir de esa información que yo estoy encerrando en color rojo, puedo determinar el valor de la varianza. Porque en la fórmula a mí me piden el valor de la varianza. Si no tengo el valor de la varianza, al menos debo de tener la información de la desviación estándar, como en este caso, ¿no? En este caso me están dando a mí valores de desviación estándar, por lo tanto lo tengo que sustituir en la expresión, pero al hacer el cálculo debo de elevar al cuadrado para ponerlo en su forma de varianza. En cambio, si el problema me hubiera dicho
que esto es varianza, ¿ok? Entonces aquí en mi calculadora de Excel no voy a poner desviación estándar, porque no la necesito. Directamente el valor de la desviación estándar la pondría aquí, sin elevar al cuadrado, porque ya me dice el problema que es el valor de la varianza. ¿Okay? Sí, creo que dije varianza, ¿no? Repito nuevamente por si cometí una infracción. Si el problema me dice que esto es varianza, directamente lo sustituyo en la información de la varianza, sin elevar al cuadrado. Pero como en este caso el problema me da información de la desviación estándar, esa información la tengo que poner en la casilla correspondiente, que es aquí, desviación estándar. Y por ende, debo de calcular la varianza. ¿Okay? O si no quiero calcular la varianza, ya lo explicamos en un video anterior, no lo puedo hacer y simplemente puedo poner esta información directamente en la fórmula. Pero eso me haría a que yo genere más pasos en la creación de la fórmula en Excel que me permita calcular el error típico o el error de estimación. Entonces la idea de esto es que las operaciones que hagamos al determinar el error de estimación sean operaciones, sean las menores operaciones posibles. Bueno, atendido ese punto, ya tengo la desviación estándar que lo saqué de la tabla, ¿verdad? Ahora, ¿cómo determino la varianza? Simple. Puedo tomar a esta expresión y elevarlo al cuadrado, es decir, multiplicarla por sí mismo. Lo puedo hacer. Vean que ahí está. O por otro lado, puedo poner la función potencia, ¿verdad? Selecciono el valor de la desviación estándar y le digo a qué potencia la quiero, que sería a la potencia número 2, que vean que es lo mismo. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas que lo hagan es lo mismo. Ya dependerá de ustedes. Y aquí, como también tengo que elevar al cuadrado el siguiente, lo único que tengo que hacer es arrastrar la fórmula. Y se viene en la tercera columna determinar el error de estimación. ¿Okay? Quiere decir, ¿qué es lo que vamos a determinar? Esto de aquí. La raíz cuadrada de la varianza 1 elevado al cuadrado, perdón, de la varianza 1 entre el tamaño de muestra 1 más la varianza 2 entre el tamaño de muestra 2. ¿Ok? Y justamente aquí, cuando yo determine el error de estimación, lo que voy a hacer es lo siguiente, poner función igual, raíz, porque recuerden que todo está en raíz, y Excel me dice que ¿a qué le vas a sacar raíz cuadrada? ¿No? Pues a esta expresión que yo tengo aquí. Entonces, ¿la raíz de quién? La varianza 1. En este caso, como el problema me está dando información de dos especializaciones y como mencionan en primera prioridad ingeniería química, pues puedo tomar ese valor como el número 1. Entonces tendría que tomar a ingeniería química, que sería la varianza, que sabemos que es el primero. Vean que aquí yo no voy a tomar desviación estándar, voy a tomar directamente el valor de la varianza. Y ya no lo tengo que elevar al cuadrado porque ese cálculo ya lo hice previamente. Eso dividido entre, y es más, vamos a poner otro paréntesis porque tenemos una suma. Todo eso dividido entre el tamaño de muestra, que es 50, cierro paréntesis para que me agrupe esa operación, más, abro paréntesis, la varianza de la población 2, que ahí está en la celda G15, dividido entre el tamaño de muestra, que es 50. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Nuevamente confirmo la expresión. Sería el valor de la varianza 1, que está en la celda G14, dividido entre su tamaño de muestra, que está en la E14, más la varianza 2, que está en la celda G15, dividido entre su tamaño de muestra, que es la E15. Entonces quiere decir que la operación que le estoy indicando a Excel es correcta. Le doy Enter y ahí tengo el error de estimación, que es 471.611. ¿Cómo determino el margen de error? El margen de error, recuerden que les dije que es el producto del error de estimación
por el estadístico Z. Okay, entonces únicamente tengo que poner la función, debo de poner igual, multiplicar el estadístico que se encuentra en mi caso en la celda D14 por el error de estimación que se encuentra en mi celda H14. Al darle Enter puedo conocer cuál es el margen de error, que es 924.358. ¿Okay? Hasta aquí he finalizado, ¿okay?, el cálculo del margen de error. Ahora, me solicita necesito generar el intervalo de confianza. Para ello yo necesito la estimación puntual. La estimación puntual la puedo obtener con este estimador, que es la diferencia de las medias muestrales. Entonces la estimación puntual sería equivalente al valor de la media de la muestra 1, que sería para ingeniería química, menos el valor de la media muestral para ciencias computacionales. Al hacer esa diferencia, yo tengo mi valor de estimación puntual, que serían 2617. ¿Cómo determino el límite inferior? Pues a la estimación puntual le voy a restar el valor del margen de error. Y eso me va a dar el límite inferior. Y con respecto al límite superior sería tomar nuevamente mi estimación puntual, pero ahora le voy a sumar el margen de error. Y entonces ustedes pueden observar que aquí se encuentra, en este sentido, mi intervalo de confianza, y recuerden que es al 95%, porque el problema no me lo dice, pero yo puedo asumir el estándar, que es 95% por ahí. ¿Qué puedo observar aquí? El valor de 2617 se encuentra dentro del intervalo. La respuesta es que sí, sí se encuentra dentro del intervalo. Por lo tanto, nosotros podemos asumir también que cumple, que la estimación que nosotros estamos haciendo por aquí cumple con las características de que sea un buen estimador. O sea que es insesgado, consistente y eficiente por ahí. En ese sentido. Entonces con eso yo he determinado el cálculo correspondiente. Y ahora sí puedo proceder a responder a las preguntas. Entonces en el inciso A me solicita: encuentre una estimación puntual para la diferencia en salarios iniciales de estudiantes universitarios que se especializan en ingeniería química y ciencias computacionales. Encuentre una estimación puntual para la diferencia de salarios. Pues esa estimación puntual es esta que he determinado aquí. ¿Ok? Que son 2617. Con eso lo respondo. Y después nos preguntan cuál es el margen de error en la estimación de usted. O sea, el margen de error que yo estoy haciendo para determinar esa estimación puntual, pues sabemos que el margen de error es de 924.358. Para el inciso B, con base en los resultados del inciso A, ¿piensa usted que hay una diferencia importante en salarios iniciales para ingenieros químicos y de ciencias computacionales? Pues al observar el valor de la estimación puntual, yo puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque la diferencia de las medias poblacionales no es cero. Si yo resto x1 barra menos x2 barra, no me da cero. Por lo tanto, como no me da cero, puedo asumir que sí hay diferencias entre las medias poblacionales. O la otra forma de concluir es con los postulados que yo les había comentado. Postulado número 1. Si los intervalos de confianza les dan valores positivos, como aquí en este caso, podemos argumentar que sí hay una diferencia entre ambas poblaciones y cae en favor al primero, que en este caso caería en favor a ingeniería química. Si los intervalos son negativos, ambos, quiere decir también que hay una diferencia. Es decir, que me hubiera dado por aquí menos 1234 y por acá menos 900. ¿Ok? Si ese fuese el caso, también puedo decir que hay diferencia entre las medias poblacionales y que y además cae en favor a la segunda población. Se favorece la segunda población. Pero si yo tengo este caso de tener 1692, que son
valores hipotéticos que me estoy inventando por aquí, 1692, y tengo el intervalo superior, el límite superior de 1200, vean que ahí es negativo y positivo. Ahí la diferencia de las medias es cero, prácticamente. Y como es cero, no cae en favor ni para la población A o la población B. Es decir, no hay diferencia entre las medias poblacionales, sino que son estadísticamente equivalentes. Entonces, de esa manera yo puedo concluir por ahí. Y que, claro, esto está al 95%. Hasta aquí dejo este video. Y a continuación, en otro video estaremos explicando el 8.49.